teoría elemental del muestreo. O sea, ¿qué vamos a identificar? En primer lugar, cuando nosotros estábamos hablando del ejercicio estadístico, hablamos de un conjunto de datos, ¿cierto? Habíamos mencionado que existe un conjunto de datos o de información que está dentro de un contexto, o sea, dentro de una población. Entonces tenemos un conjunto de datos que pertenecen a una población. ¿Qué sucede con este conjunto de datos? Muchas veces esta población es muy grande, ¿cierto? Que nosotros podemos tomarla como una población infinita, ¿cierto? Infinita no es que no se la pueda contar, sino es la cuestión de que desarrollarle un muestreo a toda esa población o hacerle un proceso de investigación a toda esa población es muy complejo. Por lo tanto, es importante extraer de aquí, de diferentes partes, una pequeña proporción, ¿cierto? Una proporción que la vamos a conocer como una muestra representativa. Cuando hablamos de esta proporción representativa, estamos hablando de un ejercicio, de una relación. O sea, ¿esto a qué equivale? ¿Cierto? La pregunta es ¿cuál es la equivalencia del total? Entonces la proporción es igual. Una proporción la podemos trabajar, a través de la fórmula del número de la muestra sobre el número de la población. Entonces lo que estamos haciendo a manera de porcentaje, es decir, si yo tengo 6.000 estudiantes en una población y de aquí saco una muestra de 300 estudiantes, entonces, ¿cuál es esa proporción que yo estoy manejando? Sería trabajar los 300 individuos sobre los 6.000 estudiantes. Cancelamos, 3 entre 60, y esto nos va a dar 20. 1 sobre 20, ¿cierto? Entonces esta es nuestra proporción de una persona sobre 20, es una relación que estamos utilizando. O si nosotros ya lo convertimos, pues este valor va a ser al 0.05%, si no estoy mal, ¿cierto? O sea, esa es nuestra proporción de la cual nosotros estamos sacando como esa muestra. Tenemos esa proporción. Lo que hacemos es identificar, bueno, cómo lo vamos a trabajar. Ahora, un concepto muy clave que nosotros debemos tener es el número de integrantes de esa población o de esa muestra. Cuando hablamos que ese número es mayor a 30 individuos, lo tomamos como si fuera una población. Una población finita. Pero cuando son menores a 30, ¿cierto? Perdón, estamos al contrario. Cuando son menores a 30 es una población finita. Por lo tanto, esta población puede ser exactamente igual a una muestra. Pero cuando tenemos una población mayor a 30, podemos conocer que sí, podría ser una población finita o infinita, pero es necesario trabajar, ¿cierto?, con una muestra. Ahora, ¿a qué llevamos en este ejercicio? Cuando yo tengo un conjunto de datos, ¿cierto? Yo les había planteado en algún momento que vamos a sacar una desviación. Nosotros hablábamos de esa desviación estándar. Y ese valor de la desviación estándar nosotros lo manejábamos a través de un concepto que era, ejemplo, lo dividíamos entre n, ¿cierto? O sea, era la suma de los datos de x sobre n. Pero cuando estamos ya trabajando con una población menor a 30, que es una población finita, que es contable, pues yo no puedo darle en este caso n, yo lo voy a trabajar como si fuera
Perdón, al contrario, si yo trabajo una desviación estándar, ¿cierto? De una población finita, que yo conozca, lo trabajo sobre n. Pero si yo estoy sacando de esa población, de esa muestra completa, de esa población, una muestra, y yo sé que es un ejercicio de muestreo, entonces voy a trabajar la sumatoria de los datos sobre n-1. Pilas con este valor, porque nosotros podemos considerar que tenemos una desviación o una varianza poblacional y una varianza muestral. O sea, la diferencia entre esta y esta es que vamos a restarle una unidad. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a mirar que esto se me considera como un grado de libertad, ¿cierto? Cuando ya veamos las pruebas de hipótesis. Y muchas veces esas pruebas de hipótesis se hacen desde desde el trabajo de una muestra. Bien, una vez que nosotros ya pues empezamos a identificar este aspecto, la idea de este ejercicio de la muestra o del muestreo es poder analizar una muestra, una población, ¿cierto? A través de diferentes muestras. Entonces, lo que yo saco es de este conjunto diferentes muestras o grupos. Entonces, si yo tengo aquí muestra 1, muestra 2, muestra 3 y muestra 4, permítanme, voy a ver si les ponen los audífonos. Bueno. Bueno, perdón. Entonces yo lo que voy a hacer con la teoría del muestreo, ¿cierto? Es analizar una población y analizar sus respectivas muestras. Ejemplo, yo voy a analizar un conjunto de estudiantes cuyos datos de población en cuestión de altura es igual a unos 70 metros, ¿cierto? De estatura, y tienen una desviación de, pongámosle, de 18, ¿cierto? Ese sería como mi parámetro de la población. Pero, ¿qué sucede si yo extraigo grupos de ese conjunto, ¿cierto? Para poder analizarlos. Entonces yo podría decir, la pregunta es, ¿será que cada uno de estos grupos, ¿cierto? Que salen de esta población van a presentar la misma información? Entonces vamos a asimilar que de pronto sí cumple esa condición. Pero muchas veces la media va a ser diferente. ¿Por qué? Porque aquí puede ser que en este grupo aleatorio saque a los estudiantes cuya media, ¿cierto? Cuya media no es 1,70, sino va a ser 1,60. Entonces ya las condiciones de la muestra muchas veces van a cambiar. Pero ¿qué sucede? Si yo analizo cada una de estas, el valor debe ser exactamente igual al de la población. O sea, no se debe, digamos, perder como esa información. Por lo tanto, siempre se tiene en cuenta que las desviaciones que la desviación o puede cambiar de la población o puede cambiar de la muestra. Para poder nosotros identificar este ejercicio, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de un conjunto de datos para poderla analizar. Entonces, yo voy a tener un conjunto de datos para entender este concepto, ¿cierto? Voy a tener un conjunto de datos que equivale a los siguientes valores: 2, 3, 6, 8 y 11. Un conjunto A, ¿cierto? Entonces me dice que saque de este conjunto muestras
de dos grupos o de dos elementos. Ahora, si yo me pongo a analizar, yo podría sacar grupos de dos, el 2 y el 3, el 6 y el 8, el 2 y el 6, el 2 y el 11, el 3 y el 6, el 3 y el 8, el 3 y el 11, el 6 y el 2, bueno, ya está un conjunto 6 y 8, 6 y 11 y 8 y 11, ¿cierto? Para que de pronto no se vayan a repetir. Entonces lo que me dice es, bueno, encontremos o hagamos el análisis de este conjunto de datos. Vamos a empezar sacando new, ¿cierto? Saquemos la media. ¿Qué es lo que hacemos para sacar new? Dividimos, hacemos el siguiente ejercicio. Sumatoria de los x y sobre n. Entonces, como n, en este caso, es igual a 5 datos, entonces decimos 2 más 3 más 6 más 8 más 11 dividido entre 5. Y en este caso, si dividimos esto, va a decir que esto es igual a 30 dividido entre 5 y es igual a 6. Ya sabemos, aquí lo voy a colocar, que mu de este conjunto de datos es igual a 6. ¿Vale? Ahora vamos a sacar la desviación. Para este caso, para sacar la desviación, vamos a encontrar la varianza. ¿A qué es igual la varianza? A cada uno de los datos restado 6 elevados al cuadrado, ¿cierto? Entonces decimos 2 menos 6 al cuadrado más 3 menos 6 elevado al cuadrado más 6 menos 6 elevado al cuadrado más 8 menos 6 elevado al cuadrado más 11 menos 6 elevado al cuadrado, y todo esto lo dividimos entre 5. Si resolvemos esto, ¿cuánto me va a dar como resultado? Esto me va a decir que eso es un valor de 10.8, ¿cierto? De varianza. Por lo tanto, la desviación de este conjunto de datos es de 3.29. Ya sabemos que tenemos 3.29. O sea, si yo lo voy a graficar, sabemos que la mitad de 6 a una desviación pues va a ser 9.29 a una desviación, y el otro sería a 2.71. Si yo le hago a dos desviaciones, pues ya serían 3 menos este, serían, bueno, como 11, como 12 punto algo. Entonces miren que el conjunto de datos en este caso sí se encuentra como a más de una desviación. Bueno, ya conocemos la desviación, 3.29, ¿cierto? Que ahí estaríamos como haciendo el ejercicio. Ahora, como ya sabemos esto, ¿sí? La pregunta es, a esa población que yo tenía, que tiene una mu y una desviación, ¿qué pasa si yo saco muestras de dos elementos? Entonces, para hacer ese ejercicio, tenemos 5 datos y lo vamos si empezamos a hacerle el ejercicio de combinatorio, entonces diríamos 5 entre 2, ¿cierto? Entonces sería 5 por 5, nos da 25 datos o 25 grupos. Y los vamos a identificar como para de pronto no perdernos. Vamos a tener el grupo 2, 2, 2 con 3, 2 con 6, 2 con 8 y 2 con 11. El primer conjunto de datos. El segundo conjunto de datos va a ser igual, porque yo los estoy sacando así en grupos. Sería sacar 2 con 3, 3 con 3, 3 con 6, 3 con 8 y 3 con 11, porque lo estamos haciendo de manera de permutación, porque estoy sacando valores que sean al azar, estoy sacando de 2 de 2, 6 con 2, 6 con 3, 6 con 6, 6 con 8, 6 con 11, serían 8 con 2, 8 con 3, 8 con 6, 8 con 8 y 8 con 11.
Y el segundo conjunto sería 11 con 2, 11 con 3, 11 con 6, 11 con 8 y 11 con 11. Ahí tenemos ya como ese conjunto de nuestros datos, ¿cierto? Hicimos un ejercicio combinatorio. Ahora, a este conjunto de datos, yo le voy a sacar el promedio, la media a cada uno de estos conjuntos. O es como sacarle la marca de clase, ¿cierto? ¿Cómo sería? Entonces, ¿cómo me quedaría? Entre 2, cuando yo empiezo a hacer este ejercicio, saco el promedio, la media, sería 2, 2.5, 2. Lo tengo acá, 4, 4 serían 5, 6.5, ¿cierto? El otro sería 2.5, 3, 4.5, 5.5 y 6 y 7. Ya tengo estos, pues vámonos borrando. Ya le sacamos el promedio. Para estos dos sería 2 y 2 son 4, 8. 4 entre 2, 8 entre 2, 4. 9 serían 4.5. De 12 serían 6. Serían 14. 14 a 7 serían 18 a 9, ¿cierto? Perdón, 8.5. 17 sería, listo. Aquí serían 5, 5.5, 7, 8 y aquí serían 19. Entonces en este caso sí nos da 9.5. Y finalizamos con este conjunto que sería 6.5, 7, ¿cierto? 8.5, 9.5 y finalizamos con 11. O sea, hemos sacado de cada conjunto, de cada muestra, las medias. Entonces yo no puedo decir que esta primera media va a coincidir con la media general, o esta media va a coincidir. La única que me alcanzaría de pronto a coincidir es el valor de 6, ¿cierto? Que sería como el valor representativo que diría que este sí me coincide. Pero bueno, como ya tenemos este conjunto de datos, ahora vamos a hacer una distribución. Entonces lo que voy a sacar en este caso es la media muestral. ¿Y cómo sacamos esa media muestral? Lo que vamos a encontrar es desarrollar la sumatoria de todas las medias de X, ¿cierto? De X muestral sobre N. Y en este caso, ¿cuántos datos le habíamos dicho que teníamos? Nuestro espacio muestral es de 25 datos. Sumamos 2 más 2.5 más este, tal. Y eso nos va a dar un valor de 150. Sobre 150 datos sobre 25. Y nos dice que la media es exactamente 6. Entonces miren que nosotros si analizamos las medias de todo este conjunto o el promedio o la media muestral del conjunto de datos es exactamente igual a la media poblacional, ¿cierto? Entonces aquí decimos que mu es igual a mu de la muestra. Entonces ya podemos identificar que este conjunto de datos, ¿cierto? Si yo los trabajo de 2 y hago el ejercicio, voy a encontrar que la media poblacional es igual a la media muestral. Ahora vamos a sacar las varianzas. Si nosotros sacamos la varianza en este conjunto de datos, ¿cierto? Esta varianza, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces tomamos esta media y debemos ir restando a cada una de estas y luego elevarla al cuadrado y sacar eso sobre 25.
Y entonces, si hacemos ese ejercicio, nos va a decir que esto es igual a 135 sobre 25. Y este valor, ¿cierto? Va a ser igual a 5.4. De tal manera que si yo saco la desviación de la muestra, va a ser igual a la raíz cuadrada de 5.4. Y esto nos va a dar igual a un valor que es de 2.32. ¿Cierto? Y aquí lo que nosotros ya empezamos o llegamos a nuestra conclusión del muestreo, en donde vamos a trabajar una fórmula que me dice que dentro del ejercicio del muestreo se debe trabajar una fórmula orientada desde la desviación. La desviación de la muestra, o en este caso la tomamos como la desviación típica, cuando hay un conjunto de datos, en este caso con reposición. Y ese conjunto de datos, nuestra fórmula va a ser la siguiente. Vamos a decir que la desviación de la muestra, ¿cierto? Va a ser igual, en este caso, bueno, la varianza de la muestra va a ser igual a la varianza, ¿cierto? Que tenemos del conjunto de datos. A ver, la varianza de la muestra es igual a la varianza poblacional sobre n. Que en este caso n va a ser el tamaño de los grupos. ¿Sí? Nosotros ya lo habíamos analizado, lo habíamos hecho y habíamos identificado, vamos a mirar si no se nos cumple, que la varianza, bueno, en este caso la varianza inicial nos había dado, donde la teníamos 10.8, ¿cierto? Aquí era varianza 10.28, si no estoy mal, 10.8. Y esta es nuestra fórmula, entonces, y como acá ya tenemos esta varianza, ¿cierto? 5.2, entonces me dice que el ejercicio sería decir, ¿cuál es la desviación de la muestra de ese conjunto de datos? Para nosotros va a ser igual a la varianza, va a ser igual a 10.8 sobre n. ¿Cuántos grupos habíamos pedido? De 2. Y esto es igual a 5.4, ¿cierto? O si lo hacemos desde la desviación de la muestra, a este no nos sale. Entonces, aquí ya tendríamos nuestra desviación, nuestra varianza, o sea, la desviación, nuestra varianza, ¿cierto? Y si ya le sacamos la raíz a este conjunto, entonces vamos a decir que es de 5.4 y esto es igual a 2.32, lo que acabamos de encontrar. Entonces, nuestra fórmula para poder trabajar un ejercicio de muestreo va a ser el siguiente. Vamos a decir que mu se asume que es igual a la mu de la muestra, ¿cierto? Pero cuando saco la desviación de mi conjunto de datos, la desviación del conjunto de datos va a ser igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de la desviación sobre n. Y si nosotros analizamos esta,
podemos perfectamente cancelar y decir que la desviación de la muestra va a ser igual a la desviación estándar, a la desviación poblacional sobre la raíz de n. Nuestra siguiente fórmula que vamos a estar aplicando de aquí en adelante. Entonces esto nosotros lo vamos a conocer para identificar el error típico o la desviación típica de la muestra. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vale, entonces espérenme, revisamos acá. Entonces, acá ya miramos que vamos a trabajar la distribución del muestreo, ¿cierto? En esta distribución del muestreo se nos pueden presentar las dos características. No sé por qué no me coge. Con reposición y podemos encontrar uno sin reposición. ¿Sí? Entonces aquí lo que nosotros hacemos es generar una suposición de que todas las posibles muestras van a ser sin reposición, o sea, donde la n de la muestra es mayor que n, ¿cierto? Entonces esto decimos que es una población finita. ¿Cierto? Y nosotros frente a este punto vamos a asumir que x, o sea, que la media de la muestra va a ser exactamente igual a la media poblacional, ¿cierto? Y que la desviación, esta es la de, a ver, sin reposición, perdón, aquí pongamos sin reposición y acá con reposición. Entonces, cuando hablábamos de que se hace sin reposición, n de la población va a ser mucho más grande, ¿cierto? Que que la n que estamos tomando, decimos que es una población finita y la denotamos de esta siguiente forma. O sea, decimos que la desviación, que la media de la población va a ser exactamente igual a la media muestral. O sea, hacemos esta suposición. Y la desviación, en este caso, la vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a decir que la desviación de la muestra va a ser igual a la desviación general sobre raíz de n, que ya es la que habíamos mencionado. Pero, ¿qué sucede? Como estamos trabajando en una población sin reposición, vamos a aumentarle o vamos a dar esta multiplicación por la raíz de n de la población menos n de la muestra sobre n de la población menos 1. O sea, este es un valor que le vamos a agregar cuando estamos haciendo un proceso de muestreo sin reposición. Ejemplo, decimos vamos a sacar de un conjunto tenemos una población de 25 estudiantes y solamente vamos a sacar 7, ¿cierto? Y a esos 7 les aplicamos, o sea, yo digo, ¿cuál sería, ejemplo, si yo tengo aquí el conjunto, es que no tengo un otro marcador. Si yo tengo un conjunto, o sea, sin reposición sería de la siguiente manera. Tengo un conjunto de estudiantes que son 25 pongámosle 45 para que sea n mayor a la población, ¿cierto? Y de este conjunto saco un conjunto de 7 estudiantes.
Entonces la pregunta es, ¿estos 7 estudiantes, será que tienen la misma característica? Entonces yo podría decir, bueno, si son aleatorios, si esto es mu, pues este mu de acá, si aquí dice que esto es 8, pues este mu va a ser igual a 8. Si yo tengo aquí una desviación de 3, la desviación de aquí va a ser igual a ¿cuánto? Entonces voy a decir que esto es igual a 3 sobre raíz de 7 multiplicado por 45 estudiantes menos 7 sobre 45 menos 1. Y si resuelvo esto, voy a encontrar x o desviación de la muestra. Pero si yo saco y digo, voy a extraer con reposición de este conjunto de datos unas muestras de 7 estudiantes con reposición, entonces lo que hacemos es asumir que este valor es exactamente igual y con reposición vamos a trabajar sobre desviación por raíz de n. Entonces así yo puedo encontrar este ejercicio de las desviaciones. Por eso se conoce como esa teoría del muestreo, porque vamos a sacar muestras representativas de una población cuya media podría coincidir o de pronto no podría coincidir, pero la desviación que yo la voy a tomar la puedo extraer de la población general. O sea, ¿qué estamos encontrando? Que la desviación de una muestra coincide o es relacionada con la desviación poblacional, pero que está inversamente proporcional al número de valores que saco de la muestra. Es como si yo dijera, tengo una población de 25 estudiantes y saco una muestra de 25. Pues lógicamente esa población va a tener las mismas características de la población. Pero si yo tengo una población de 200 estudiantes y saco una muestra de 45 para conocer, o sea, sin hacer mediciones, para determinar cuál es esa condición de los estudiantes o de la muestra que he extraído, pues lo que hacemos es aplicarle este valor, ¿vale? Bien, entonces esta muestra, ¿cierto? Esta muestra la tomamos cuando hablamos de reposición, es cuando tomamos valores o cuando la muestra tiene valores superiores a 30 datos. ¿Sí? Y esta de acá la vamos a tomar con valores inferiores a 30 datos. Vale, hagamos un ejercicio para poder identificar este tipo de características. Me hace falta aquí mencionar, como ya la conocemos, que existe, o sea, como estábamos hablando de las proporciones, que yo también puedo analizar la desviación desde una proporción. Entonces, cuando hablamos de una proporción, la desviación de una muestra va a ser igual a la probabilidad por Q sobre N. O sea, la desviación de una muestra que se está tomando desde proporciones es igual a la proporción que saco de probabilidad de éxito multiplicado por la probabilidad de fracaso sobre N. Y si ya lo trabajamos desde... ahorita trabajémoslo solamente con este aspecto. Entonces, hagamos este ejercicio y lo analizamos. Permítanme, le echo tinta a este marcador. Listo, me dice que la altura
de 3.000 estudiantes de la universidad tiene una media de 68 pulgadas, ¿cierto? Y una desviación típica de 3. Entonces la pregunta es, bueno, se toman muestras de 80 estudiantes, ¿sí? Perdón, se toman muestras de 25, se toman 80 muestras. Se toman 80 muestras de 25 estudiantes y dice cuáles serían las medidas, o sea, cuáles serían las medidas de cada muestra si se realiza con reposición o sin reposición. Entonces aquí lo que vamos a mirar es un ejercicio con reposición, ¿cierto? Entonces, con reposición vamos a identificar que para poder hacer este ejercicio tendríamos que hacer 25, ¿cómo se llamaba? Permutado en 3.000. O es lo mismo que decir 3.000 elevado a la 25. Y eso es un número muy amplio. Es un número muy grande. Entonces, como identificamos que es un lugar, un valor muy amplio, pues entonces nos van a salir muchas más n muestras. O sea, esto va a ser mayor a las 80 muestras. Por lo tanto, como son valores tan grandes, se asume que mu, ¿cierto?, de x va a ser igual a mu de la población. Entonces, en este caso, ¿cuánto decíamos? Cada muestra va a tener un mu de la muestra va a ser igual a 68 pulgadas. ¿Sí? A ver, perdón. Ya. Y la desviación, en este caso, vamos a decir 80. Como son 80, ¿sí? Y mu, en este caso, ¿cierto? Porque estamos hablando con reposición. Entonces la desviación de la población va a ser igual, habíamos dicho, a la desviación poblacional, ¿cierto? Sobre raíz de n. Entonces, ¿cuánto decíamos? La desviación es de 3 sobre la raíz de ¿cuánto? De n. ¿Cuánto es n? Las muestras cada una tiene 25 estudiantes. Y esto nos dice que nos da un valor de 0.6 I. Entonces, ya aquí tenemos este valor. O sea, ya sabemos que la muestra poblacional de 25 son 68, ¿cierto? Con una desviación de 3. Pero si yo saco valores, entonces, como son muy amplios, se asume que la media es exactamente igual, o sea, es 68,
y la desviación de cada subconjunto ya no van a ser 3, sino va a ser 0.6. Ahora, como ya lo tenemos aquí, con reposición, ahora veamos sin reposición. Si lo hacemos sin reposición, ¿qué nos tocaría hacer? Un análisis combinatorio. 3000 en 25, combinatorio. Y ustedes ya saben que esto es igual a 3000 factorial sobre 25 factorial multiplicado por 2975 factorial. Que eso es un valor muy amplio, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es igual, como es un valor muy grande, o sea, n es mayor a n que estábamos pidiendo, a las 80 muestras, pues simplemente vamos a asumir que nuevamente, que mu de la población es igual a mu de la muestra. Entonces, la mu de la muestra es igual a 68,5. ¿Y cuánto es la desviación? La desviación, vamos a utilizar nuestra fórmula donde decíamos que era la desviación sobre raíz de n multiplicado por raíz de n de la población menos n de la muestra sobre n de la población menos 1. Y decimos que esto es igual a 3 sobre raíz de 25 multiplicado por 3000 menos 25 sobre 3000 menos 1. Y el valor que nos da en este caso, ¿cierto? Es menor a 0.6, que era la primera desviación que nos había entregado. Entonces ahí ya nosotros podemos identificar este ejercicio. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que vamos a sacar? ¿Cierto? Ya sabemos, aquí lo vamos a poner que x de la muestra con reposición era 0.6. Listo. Para el ejercicio que continuamos, la pregunta sería, bueno, de esas muestras, o sea, la pregunta es, ¿en cuántas muestras que yo quiero encontrar hay una media que esté entre 66.8 y 68.3? O puede ser otra que yo diga, o en cuántas muestras hay medias, o aquí pongámosle, ¿cuántas muestras hay x menores a 64? 66.4. Entonces, si nosotros tenemos este conjunto, ya nosotros hicimos el análisis, ¿cierto? Yo lo que estoy haciendo es ya tomar aquí la media. Tenemos una media que va a ser exactamente casi a la poblacional. Ya vamos a tener una desviación, que la población era de 3, pero ahora ya es de 0.6 porque estoy hablando de muestras. Y me están preguntando este ejercicio, ¿cómo lo hacemos? Entonces de aquí lo que nosotros debemos hacer es el mismo ejercicio que habíamos trabajado antes en lo de la distribución normal. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos encontrar un área, porque me dice cuántas muestras. Necesito conocer el porcentaje que está entre 66.8 y 68.3. O sea, necesito conocer esta área. Y lo que hacemos es sacar. Entonces decíamos z igual a x menos mu sobre desviación.
Pero aquí ya no va a ser la desviación general, sino es la desviación de la muestra y este es X de la muestra. Entonces decimos, va a ser igual a 66 menos 8, perdón, 66.8 menos 68 sobre 0.6. Y este primer valor me va a dar un valor de menos 2.0. Ahora me voy de 68 a 66. Z1, Z2. X menos... ¿Qué quieres? No, ¿ser científico o cantante? Ya te dije. Pero no lo encontramos. Menos 68, perdón. Van a ver, Sobre 0.6. Y esto me da un valor de 0.5. Listo, como ya lo tenemos, ahora sacamos las áreas bajo la curva y para la primera, si buscamos, nos va a dar 47. A ver, busquémoslo aquí, 47.72. Y para el segundo caso, si lo buscamos, nos dice que esto es igual a 19.15. Por lo tanto, sumamos entre las dos áreas y me dice que esto es igual a 66.87%. Entonces ya sabemos que el área bajo la curva es de 66.87. La pregunta que nos están diciendo no es cuál es el área, sino nos están preguntando cuántas muestras hay. ¿Cierto? Lo que hacemos es simplemente multiplicar 80 muestras por 0.6687. No tengo aquí el celular. ¿Dónde está? Entonces decimos 80 multiplicado por 0.6687 y esto nos dice que son 53 muestras de 25 estudiantes que tienen una media de 68 y una desviación de 0.6 están en este rango. ¿Listo? Y cuando hablamos en el segundo punto, cuando hay menores de 66.4, ¿qué hacemos? O sea, me está diciendo que yo tengo mi gráfica, me dice que tengo 66.4, me dice de aquí menos que o sea, esta área. Entonces hacemos al contrario. 66.4 menos 68 sobre 0.6. Esto nos da un valor de menos 2.67. Lo buscamos en la tabla y la tabla me dice que esto equivale al 0.4932. Si esta área de aquí hacia acá es del 49.32 y estoy pidiendo menos, pues simplemente lo que hacemos es 50% menos 49.32 y esto equivale al 0.68%. 0.68 multiplicado por 80. A ver, no es 68, 0. Pongamos 50 menos 49.32, 0.68, sí. 0.5, a ver, pongamos 0.5
0.5 menos 0.4932. Esto me da 0.0068, o sí, estaba bien, 0.68%. Y eso lo multiplicamos por 80 muestras y me dice que es el 0. O sea, casi la mitad de una muestra es muy bajito, o sea, casi no hay. Yo podría decir, si esto me da 0.5 muestras, equivale a que ninguna está por debajo del 66.8 pues de altura. Voy a ponerles un ejercicio para que ustedes lo puedan resolver de manera ya individual, así a este mismo estilo. Entonces se puede identificar que se tienen 50 balotas, ¿cierto? Cuyo peso medio, que tienen un peso medio de 5.02 gramos, con una desviación, típica, de 0.30 gramos. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de sacar una muestra al azar de 100 bolas o 100 balotas de un conjunto que tenga un peso entre 496 y 500 gramos, A, y B, que sea más de 510 gramos? Perdón, no son de 500 balotas. ¿Listo? Entonces vamos a dejar ese ejercicio ahí para que usted lo pueda resolver en este momento. Voy a cancelar la clase.